Sí, vamos a hablar de una personalidad muy importante para Haití, para el Caribe y para el mundo, que se llama Jacques-Stéphane Alexis, y este año estamos conmemorando el centenario de su nacimiento. Nació el 22 de abril de 1922 y vivió poco tiempo porque fue asesinado a los 39 años. Pero durante su vida tuvo la fuerza, la creatividad, el talento, la determinación política de hacer contribuciones esenciales desde el punto de vista científico, desde el punto de vista literario y artístico y desde el punto de vista de la fundación de organizaciones revolucionarias, ¿no? Nació en un momento, muy joven, nació en un momento bastante crítico en Haití durante la ocupación del país, de nuestro territorio, por el ejército de Estados Unidos, y que duró 19 años, de 1915 a 1934, y nació en una ciudad donde existía todo un movimiento muy fuerte de resistencia frente a esa ocupación. Así que nació en un ambiente donde desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista social estaba los jóvenes cuestionando la ocupación norteamericana, sufriendo de la humillación de la presencia de ese ejército en Haití y los masacres que se hacían contra los campesinos. Y su papá era también un autor, Stéphane Alexis, que escribió una novela muy importante que se llama El negro enmascarado, se considera que esa novela pertenece a una de las grandes corrientes que nacieron a partir de la resistencia contra la ocupación, porque contra la ocupación nacieron tres grandes corrientes. Una corriente que llamamos el indigenismo que reclama el regreso a una identidad afrocaribeña, reclamar la identidad africana, releer la historia de la colonización, de la esclavitud, de la resistencia frente al imperio francés, ¿no? y resistir a todo el proceso de asimilación cultural que el Estado y las instituciones dominantes estaban haciendo con todo ese discurso de la civilización europea y todo, ¿no? Así que su padre era también un militante del indigenismo y su obra capital, El negro enmascarado, ha jugado un papel muy importante en los debates en esa época. La segunda corriente es una corriente también que estaba relacionada con esa reivindicación identitaria, pero es una corriente que va a ser muy influenciado por corrientes reaccionarias a nivel mundial y que va a dar las bases ideológicas de la dictadura duvalierista, lo que llamamos en Haití el negrismo, ¿no? Es decir, que hacer una lectura de la historia basada en las diferencias étnicas, las diferencias de colores, de la piel, y enmascarar la lucha de clase y la naturaleza de la dominación imperialista, ¿no? Y Jacques-Stéphane Alexis, por ejemplo, muy joven, luchó contra esa tendencia y escribió obras muy importantes para denunciar todo lo que se hacía para enmascarar las luchas de clases. Y la tercera corriente, que nace también en ese gran movimiento de resistencia frente al imperialismo, es la corriente socialista, marxista, con la fundación del primer Partido Comunista Haitiano en 1934, por un escritor también muy famoso que se llama Jacques Roumet, que escribió un libro que se llama Gobernadores del Rocío, que está considerado como una de las primeras novelas proletarias que presenta una historia muy importante de la conexión entre los migrantes haitianos que fueron a trabajar en los batalles cubanos y el proceso de toma de conciencia del campesinado haitiano y todo el despertar de una corriente revolucionaria, ¿no? Y así que esta corriente socialista marxista va a evolucionar y tomar mucho peso en la lucha política hasta llegar a la formación de ese Partido Comunista, el PCH, Partido Comunista Haitiano, y
El dirigente de ese partido fue también encarcelado más de 5 veces y murió muy joven también, a los 37 años. Pero Jacques-Stéphane Alexis, muy joven, se inscribe en el Partido Comunista Haitiano y se identifica mucho a Jacques Roumain y va a producir 4 novelas muy importantes que consideramos como las novelas quizás las más importantes del siglo XX en Haití y que han tenido una influencia significativa a nivel del Caribe y también de algunas producciones latinoamericanas, ¿no? Y así que de esas 4 novelas, Compadre General Sol, Los árboles que cantan, Romancero a las estrellas, ¿no? Son novelas muy importantes que hacen una innovación muy importante desde el punto de vista de la escritura y también son obras que participan en la denuncia de la penetración del capitalismo en el campo haitiano y sobre todo denuncia, por ejemplo, Los árboles que cantan, denuncia la penetración de una empresa norteamericana que se llama Shada, ¿no? Que en una región, por ejemplo, en menos de 5 años, cortó 300.000 árboles para instalar una explotación de EVA brasilensis para producir caucho, neumáticos para la exportación. Y es muy interesante que en esa novela Jacques-Stéphane Alexis presenta toda la resistencia campesina frente a eso y con una lectura muy innovadora, donde es una lectura marxista, pero también una lectura ecologista, ¿no? Muestra que la defensa de la naturaleza, la defensa de la madre tierra hace parte importante del proceso de resistencia proletaria frente al capital transnacional. Así que es una innovación muy, muy importante y consideramos que Jacques-Stéphane Alexis es uno de los marxistas en América Latina que introduce el tema de la resistencia a partir de la ecología de nuestras naciones frente al saqueo imperialista, ¿no? Y aparte de sus 4 obras importantes a nivel de novelas, él participa en 1956 en el primer congreso de artistas y escritores negros que se hace en París, en la Sorbonne, y él en esa ocasión, bueno, es uno de los dirigentes del proceso, de la organización, de la convocatoria, etc. Y él presenta un texto muy importante que se llama El realismo maravilloso de los haitianos. Y en ese texto, el tema del realismo maravilloso va a ser también retomado por Alejo Carpentier y Edouard Glissant, que son 2 intelectuales importantes del Caribe también, que pertenecen a esta corriente que insiste sobre la necesidad de producir un pensamiento propio, un pensamiento nacido a partir de nuestras historias, de nuestras resistencias y de nuestra cultura. Y en ese texto hace toda una demostración teórica de la necesidad de no solamente producir nuevas obras, pero de cuestionar las referencias teóricas de la producción artística y cultural de Occidente, ¿no? Y es una referencia para la reflexión crítica en Haití muy importante y el esfuerzo de articular resistencia política, lucha de masa y mutación en la manera de producir artes, en la manera de producir obras nuevas, ¿no? Y eso, bueno, en esa época, 1956, es un año después de Bandung, hay todo un debate muy importante sobre la necesidad de crear nuevos frentes de lucha de los países del tercer mundo frente al imperialismo, ¿no? Y Jacques-Stéphane Alexis produce muchos textos de reflexión en ese debate, ¿no? Y es interesante porque
Jacques Frenalici siempre se reclama del pensamiento marxista, pero al mismo tiempo hace una territorialización del marxismo, ¿no? Es decir, que pensar a partir de Marx, pero pensar como haitiano. Es un marxista haitiano y de toda su obra se ve que tiene un conocimiento íntimo de las vibraciones de la cultura haitiana. Por ejemplo, en sus obras hay un conocimiento bastante interesante de todo lo que es el vudú, ¿no? Y muestra, bueno, Roumain y Jacques Frenalici, bueno, hacen una innovación en el pensamiento marxista que muchas veces considera las religiones como opio del pueblo, pero muestra que en el caso haitiano el vudú ha jugado un papel positivo en el proceso revolucionario y hace parte del proceso de formación nacional en Haití, ¿no? Y así que y toda esa conexión, y Jacques Roumain y Jacques Frenalici son defensores del vudú, y hay que recordar que en ese momento el Estado haitiano estaba haciendo campañas para destruir el vudú, para erradicar el vudú como religión de barbarie, de no civilizados, etc., ¿no? Así que había realmente una lucha muy fuerte y esos dos marxistas hacen una defensa heroica del vudú, fundan nuevas corrientes de investigación sobre la cultura haitiana. Jacques Roumain, por ejemplo, fue el primero a insistir sobre la necesidad de hacer una articulación entre la cultura afrocaribeña que tenemos y las raíces indígenas, ¿no? Y empieza a hacer investigaciones antropológicas e incluso arqueológicas sobre la cultura indígena de los arawak, que fueron destruidos, un genocidio completo, ¿no? 1 millón de arawak y taínos fueron matados por los españoles en menos de 40 años, ¿no? Pero, por supuesto, algunos se escondieron en las cuevas, y en las cuevas se ha producido un encuentro muy interesante entre esos indígenas y los africanos importados desde África, ¿no? Y Jacques Roumain piensa que para reflexionar, para pensar Haití, es necesario pensar ese encuentro civilizacional entre los indígenas asesinados y algunos que sobrevivieron y la cultura africana importada a partir de la trata de esclavos, ¿no? Así que son elementos muy importantes que muestran que no solamente son pensadores marxistas, revolucionarios, pero que toda su vida se dedicaron a profundizar un conocimiento crítico del proceso de creación de la cultura haitiana, ¿no? Y también Jacques Frenalici, bueno, fue estudiante de medicina, y cuando era estudiante de medicina fundó una asociación de estudiantes en medicina, y toda su vida funda organizaciones, siempre funda organizaciones, y esa asociación de estudiantes de medicina hizo toda una lucha para exigir laboratorios, para exigir mejor calidad de enseñanza, para exigir que los estudiantes tengan una tarjeta de rebaja de los costos de transporte público, cosas totalmente nuevas en Haití, ¿no? En ese momento, en 1942, por ahí. Jacques Frenalici participa en una conferencia internacional de jóvenes comunistas en Moscú, una conferencia que estaba reuniendo 81 representantes de jóvenes comunistas en el mundo, y visita Moscú y visita también Beijing, ¿no? Y su encuentro con Mao Zedong es un encuentro fabuloso, porque cuando llega a Beijing y empieza a discutir con Mao Zedong ya había leído su primera obra, que estaba ya traducida al chino, y empezaron a discutir de esa obra de Compadre General Sol, y Mao le cuenta la importancia que tuvo para él la revolución haitiana en toda la elaboración de la estrategia de sublevación campesina, y Mao le explica cómo los revolucionarios chinos se inspiraron de la resistencia haitiana frente al imperio francés, etc., ¿no?
Y en esa época, Jacques Fenalisi produce un texto muy importante donde reclama un proceso de reconciliación entre la Unión Soviética y China, ¿no? Y explica que para el interés estratégico del movimiento comunista mundial es esencial que haya un proceso de cercanía y de reconciliación. Y es muy interesante porque muestra, bueno, porque en esa época un joven comunista del sur que llega en Moscú, China, la mayoría reproducen la propaganda soviética contra China o la propaganda china contra la Unión Soviética. No, él hace un texto muy bien argumentado para decirme, señores, ustedes tienen que romper con esa discusión y la lucha que están empezando para unificarse, para que realmente el movimiento comunista a nivel mundial pueda avanzar. Y consideramos que es una contribución muy importante, ¿no? Y a finales de los años 50, bueno, él fue encarcelado varias veces. Un momento muy importante de su carrera política es enero de 1946. En enero de 1946 nace un movimiento estudiantil y Jacques Fenalisi está en la calle dirigiendo las manifestaciones de calle, etc. Y es un movimiento estudiantil protestando contra un dictador que se llamaba Lesko, ¿no? Y presentando reivindicación de lo que llamaban las 4 libertades, ¿no? Así que un movimiento muy importante. Y los jóvenes en la plaza central de Puerto Príncipe estaban cantando la Internacional Comunista, ¿no? Y ese movimiento no logró una revolución socialista, pero lograron cambios importantes a nivel, por ejemplo, de la legislación social, del salario mínimo, de derechos laborales que no existían anteriormente. Así que se han producido conquistas importantes a partir de ese movimiento. Y Jacques Fenalisi, con René Despeste, con Gérald Blanco, fue uno de los animadores principales de este movimiento. Y a finales de los años 50, Jacques Sefen hace la fundación de un partido comunista que se llama PEP, Partido de Entendimiento Popular, Parti d'Entente Populaire, que va a desarrollar una lucha muy importante contra la dictadura duvalierista. Y es interesante ver que los comunistas de esa época no solamente estaban organizando partido político, pero estaban muy presentes también en la lucha de masas. Por ejemplo, Jacques Fenalisi fundó sindicatos, varios sindicatos, estaba participando en la formación de líderes sindicales y realmente desbordando de actividades, ¿no? Y el PEP logró aglutinar muchos cuadros, muchos estudiantes y tenía lazos importantes con el movimiento campesino y el movimiento sindical. Y él viaja a Cuba, ¿no? Tiene varias discusiones con Che Guevara sobre el proceso revolucionario en Haití y él regresa a Haití en abril del 61 con 4 compañeros, sobre todo con el objetivo de reorganizar el partido, que había sufrido mucha represión. Así que entra clandestinamente en Haití para reorganizar el partido y está encarcelado al llegar en la bahía de Bobardópolis, ¿no? Y desaparece. Bueno, hay varias versiones sobre su muerte. Algunos dicen que fue matado en el lugar mismo de su encarcelamiento, otros dicen que fue torturado y transportado hacia un cuartel que existía en Puerto Príncipe que llaman Fort Dimanche, que era el cuartel que la dictadura duvalierista utilizaba para torturar y matar a los comunistas. Hay varios testimonios.
interesante ver que cuando, porque estudia medicina en Haití y después se va a especializar en Francia en neurología. Y durante su estadía en Francia se inscribe en el Partido Comunista Francés y establece una relación muy estrecha con Aimé Césaire. Establece una relación de amistad y de trabajo político con varios intelectuales como Aimé Césaire, que conoces probablemente, y establece también amistad con Louis Aragon, poeta comunista francés, pero hace parte con Aimé Césaire de los jóvenes que establecen una crítica al Partido Comunista Francés, que dicen que no tiene una posición correcta sobre el colonialismo del imperio francés en África, sobre todo en Algeria. Había una guerra en Algeria y él hace parte, escribe incluso al secretario general del Partido Comunista Francés para criticar la posición del Partido Comunista Francés con respecto a los pueblos del tercer mundo. Y así que es un periodo muy importante en su vida, donde al mismo tiempo se compromete en una lucha muy activa a nivel del Partido Comunista Francés. Incluso se casa con un militante sindical, François Motès, ¿no? Que era un dirigente muy activa en la lucha sindical, pero al mismo tiempo tiene una distancia crítica con respecto al Partido Comunista Francés y que para él no tenía una posición suficientemente consecuente en la defensa de los intereses de los trabajadores del tercer mundo frente al imperio francés. Y así que también hay que subrayar que Jacques-Séphane Alexis es un internacionalista convencido, ¿no? Por ejemplo, organiza en París una feria cultural para defender la cultura de los pueblos latinoamericanos en Francia, ¿no? Y hay que, en los años 57, 58, en una época cuando Francia estaba organizando feria mostrando a los negros en zoo, en zoológicos, ¿no? Así que una cosa realmente muy audaz, ¿no? De organizar eso. Así que y él tenía esta conciencia y tiene amistad también con Pablo Neruda. Trabaja mucho con Pablo Neruda y tenía una conciencia de este aspecto de la defensa de la cultura de nuestros pueblos frente al imperialismo como elemento para la construcción de un proyecto revolucionario. Y tenía una amistad muy profunda también con intelectuales cubanos, ¿no? Alejo Carpentier y Nicolás Guillén. Y por eso estamos dedicando la Asamblea de los Pueblos del Caribe a Nicolás Guillén, que está festejando, que cumple el 120 aniversario de su nacimiento este año, y Jacques-Séphane Alexis, el centenario de su nacimiento.